Buenas, buenas, nos volvemos a encontrar. Esta vez quería volver a hablar sobre Durkheim, va más que nada la concepción durkheimiana del método sociológico. Así que les voy a pedir que se imaginen por un momento que estamos en una sociedad que parece avanzar rápidamente, por donde las normas parecen que se disuelven y todo se siente incierto. ¿Qué mantiene a esa sociedad unida? ¿Qué reglas seguimos cuando todo está cambiando? Estas preguntas nos llevan al corazón del trabajo de Emily Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, que dedicó su vida a entender cómo funcionan las sociedades, por qué surgen los conflictos y qué papel juegan las reglas, la moralidad y los valores en la cohesión social. Así que vamos a explorar los temas claves de su pensamiento, desglosando conceptos como los hechos sociales, la solidaridad social, la conciencia colectiva y el individualismo moral. Su idea del método sociológico. Bueno, volvamos al contexto. Durkheim vivió a finales del siglo XIX, una época de grandes transformaciones sociales. La industrialización estaba cambiando el modo en que la gente vivía y trabajaba. La religión que antes proporcionaba sentido y unidad comenzaba a perder influencia, mientras las sociedades se enfrentaban a la modernidad, con desafíos completamente nuevos. En este contexto, Durkheim desarrolló un método sociológico riguroso que se basa en tratar los fenómenos sociales como cosas, es decir, como objetos de estudio independientes de nuestras emociones o interpretaciones subjetivas. Esto era revolucionario en su tiempo. Por ejemplo, en lugar de analizar el suicidio como un problema psicológico individual, él lo estudió como un fenómeno social, observando patrones entre distintos grupos y relacionándolos con niveles de integración y regulación social. Entonces, ¿qué son los hechos sociales? Son esas normas, valores y prácticas que existen fuera de nosotros, pero que tienen el poder de moldear nuestro comportamiento. Piensen en algo tan cotidiano como detenerse en un semáforo en rojo. No es solo una decisión personal, es una regla que todos obedecemos porque la sociedad nos ha enseñado que hacerlo es necesario para el orden. O consideren el lenguaje. No lo inventamos, lo aprendemos y está cargado de significados que nos permiten comunicarnos. Durkheim subraya que estos hechos son coercitivos porque desobedecerlos tiene consecuencias, ya sea una multa o la incomprensión. Ahora bien, no todos los fenómenos sociales son funcionales. Durkheim distingue entre lo normal, que contribuye al equilibrio social, y lo patológico, que refleja disfunciones o problemas. Por ejemplo, un nivel moderado de desigualdad económica puede considerarse normal, ya que incentiva la competencia y el esfuerzo. Pero si la desigualdad se vuelve extrema, generando pobreza masiva, protestas o inestabilidad política, se convierte en un fenómeno patológico. Esta distinción nos ayuda a diagnosticar problemas sociales y a pensar en las soluciones. Durkheim también explicó cómo se mantiene la cohesión en diferentes tipos de sociedades. En las tradicionales predomina la solidaridad mecánica, donde las personas comparten creencias, valores y roles similares. Imagínense una pequeña comunidad agrícola donde todos practican la misma religión y trabajan en las mismas actividades. Y después piensen en una ciudad moderna y acá la solidaridad orgánica es la que domina. Las personas tienen roles muy distintos, médicos, ingenieros, artistas, pero dependen unos de otros para que la sociedad funcione. Esta interdependencia es lo que mantiene unida a una sociedad moderna a pesar de su diversidad. Un concepto fundamental en Durkheim es la conciencia colectiva, ese conjunto de valores y normas compartidos que da cohesión a una sociedad. En las sociedades tradicionales, esta conciencia era fuerte, rígida y en muchos casos religiosa, pero con la modernidad esa conciencia se fragmenta dando paso al individualismo moral. Este no tiene que confundirse con el egoísmo. El individualismo moral valora la dignidad y los derechos de cada persona como un principio colectivo. Por ejemplo,
Los derechos humanos modernos, como la igualdad de género o el respeto a la diversidad, reflejan este cambio hacia un nuevo tipo de conciencia colectiva más flexible. Bueno, no obstante, el proceso no está exento de riesgos. Durkheim advierte sobre el fenómeno de la anomia, un estado de desregulación en el que las normas sociales se desvanecen, dejando a los individuos sin guía ni límites claros. Esto ocurre, por ejemplo, en tiempos de crisis económica, donde la incertidumbre genera conflictos laborales, desigualdad y falta de cohesión. Para Durkheim, la solución no es volver a la moralidad rígida del pasado, sino desarrollar una nueva regulación moral que se adapte a las condiciones modernas. Es interesante hacer un contraste de Durkheim con otros pensadores. Por ejemplo, los utilitaristas como Bentham argumentan que la sociedad es simplemente un agregado de individuos que persigue su propio interés. Durkheim rechaza esa idea porque no explica fenómenos colectivos como el altruismo o los valores compartidos. Por otro lado, los idealistas como Comte se enfocan en principios abstractos sin analizar cómo evolucionan en contextos específicos. Durkheim busca un término medio, estudiar empíricamente los valores colectivos en cada época. Las ideas de Durkheim siguen siendo relevantes, nos ayudan a entender fenómenos como la globalización, que está creando una nueva forma de conciencia colectiva más universal, o las tensiones entre el individualismo y la cohesión social en sociedades polarizadas. También nos recuerdan que la cohesión no surge automáticamente, requiere reglas claras y valores compartidos, en una época donde enfrentamos desafíos como el cambio climático o la desigualdad global. El pensamiento de Durkheim nos invita a reflexionar sobre cómo construir nuevas formas de solidaridad que nos unan en la diversidad. Así que bueno, cuando estemos viendo nuestras sociedades modernas, acuérdense de Durkheim y su llamado a observar, analizar y comprender cómo los hechos sociales nos conectan, nos moldean y en una última instancia nos dan sentido como colectividad. Bueno, eso es todo lo que quería volver a tocar, así que nos volvemos a encontrar en el próximo podcast.